Qué bueno que volvemos a encontrarnos en este repaso número 7, cuyo título es Motivados por la Esperanza. Seguimos estudiando todo lo que se llama el conflicto de los siglos o el gran conflicto o la guerra entre Cristo y Satanás. Y ese conflicto lo estamos viendo en el marco del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis muestra la historia de la iglesia, desde que Cristo la fundó en el tiempo apostólico hasta su segunda venida y más allá. Nos encontramos hoy en una población que se llama Fountain Hill, aquí en Arizona, en este precioso marco maravilloso de la creación de Dios. La historia del Apocalipsis es la iglesia por dónde iba a caminar, por dónde iba a pasar, qué problemas iba a tener, cuándo la iban a perseguir, cuándo la verdad iba a caer, cómo se iba a restaurar, qué va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Por eso es lo importante de estudiar estos temas, porque Dios le dio toda la información a la iglesia de lo que va a suceder antes de la segunda venida. Repito, desde que la fundó con los apóstoles hasta la eternidad. Si lo estudiamos y si lo comprendemos, pues vamos a pasar mucho más fácil todas estas pruebas y todo lo que tenemos que hacer. Esta semana vamos a estudiar sobre los 2300 días o 2300 años. Es la profecía de tiempo profético más larga de la historia. Ahora, ojo a lo siguiente. Entender esta profecía es entender todo lo que es el sistema y el plan de salvación. Entonces, durante la introducción de hoy vamos a dar algunos parámetros que nos van a servir para interpretarla. Y durante los videos cortos de la semana estaremos viendo paso a paso la interpretación de esta profecía tan importante. Así que no se la pierda porque tiene que ver con su destino de salvación y tiene que ver con mi capacidad de aceptar la gracia de Jesús. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto para hoy. Isaías capítulo 25, versículo 9. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hemos de entender que este es el cántico triunfal de cuando venga Cristo. Habrá dos tipos de cánticos. Uno, muy preocupada la gente diciendo, peñas y montes caigan sobre nosotros y líbrenos de la ira del Cordero, porque saben que despreciaron todas las oportunidades de salvación. Pero la gente que está aquí cantando es la gente como tú y yo que esperamos al Señor, gente feliz de que Él venga. La Biblia dice es el día de la ira, el gran día del Señor, pero para nosotros es un día completo de alegría. Ahora, veamos algunas cosas importantes. Número 1, el gran conflicto. El gran conflicto está prefigurado en Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este conflicto ahora muy pronto va a despertar. Otra vez habrá una persecución sobre la iglesia y la iglesia estará en la tierra. Pero ese conflicto emanó de Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. En resumen, la razón del conflicto entre Cristo y Satanás es un solo problema: adoración. ¿A quién voy a adorar? Esa es la razón. ¿Voy a adorar a Cristo o voy a ayudar al diablo? Entonces, en ese conflicto de adoración, el diablo metió el sufrimiento en la tierra. Adán y Eva aceptaron la maldad. Recuerdo lo que dice Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el conflicto. El ladrón es el diablo, trajo la ira, trajo la muerte.
Pero hay una pelea que fue vista desde antes en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Allá está esa pelea, otra vez dicha en otra parte de la Biblia. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que cuando vino el problema del pecado, Dios dijo: mire, no me arrebató todo del hombre. Hay un espacio ahí adentro que se llama la conciencia, y en esa conciencia pondré una enemistad, y serán enemigos todos los que quieran seguirme a mí con todos los que quieran seguir al diablo. Pero va a ganar el que dé el golpe en la cabeza, no en el calcáneo, no en el pie. Y eso representa la victoria de Cristo. Entonces, el gran conflicto, Cristo le marca un final para él y Satanás en la cruz cuando Cristo muere y resucita. Ese punto es muy importante, porque en la profecía de los 2300 días, dos cosas son importantes. Las fechas son importantes, pero a veces la gente dice: yo no lo sé manejar porque no sé las fechas. Tranquilo, usted las puede copiar. Pero lo importante es que todos estos 2300 días marcan la primera parte donde Cristo le ganó al diablo, la cruz y la resurrección. Y va a marcar la segunda, que es un juicio investigador con una fecha específica de inicio. Entonces, en la cruz, Cristo extirpó la muerte, funda la oportunidad de pertenecer a un nuevo reino. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando sea la segunda venida. Entonces, vivimos en medio de un gran conflicto que hay que solucionar. Dos problemas. Uno, darle final al diablo y pagar la deuda del ser humano, que eso ocurrió en el Calvario y en la resurrección, y terminar de regenerar este corazón a través de un juicio investigador, de un sistema de intercesión. Y luego, después de eso, se le hará final a este conflicto con la destrucción de Satanás y de los impíos. Ahora, pasemos a un segundo punto: las venidas del Mesías. ¿Cuántas veces ha venido Cristo a la tierra? Una. Y en Juan 14, 1 al 3, prometió la segunda venida. Entonces, ¿cuál es la primera? La venida de la que hablan los evangelios. Cristo vino, nació en Belén, se hizo un ser humano 100% y siguió siendo 100% Dios. En esa primera venida ocurrió su muerte, ocurrió su resurrección, y un punto muy importante: Cristo pudo obedecer perfectamente la voluntad del Padre, que estaba en todo en el Antiguo Testamento y que está resumida en los 10 mandamientos. Hemos de tener en cuenta que la Biblia, hoy decimos que es Antiguo y Nuevo Testamento, pero es una sola. Lo que dice toda la Biblia es válida. Esa división de Antiguo y Nuevo Testamento es solo para que nos ubiquemos dónde está un libro, dónde encontrarla. Pero la gente dice: es que yo no lo veo en el Nuevo Testamento, pero está en la Biblia, en una sección que se llama Antiguo Testamento. Esa es la primera venida de Cristo. Ahora hablemos de su segunda venida. Vayamos al libro de Juan capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa más linda! Esta promesa se llama la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir muy pronto, y uno puede ver todas las señales, y para eso está el libro del Apocalipsis. Nos ha delineado perfectamente los acontecimientos, y por eso sabemos que su venida está muy, muy cerca. Ahora miren los siguientes datos. En la Biblia hay más de 2000 referencias a la segunda venida de Cristo. En lo que llamamos Antiguo Testamento hay 1845 referencias a la venida de Cristo. Ojo, alguien podría decirme: entonces la venida de Cristo no es válida porque en el Nuevo Testamento solo la menciona 300 veces. Porque la Biblia es una sola. Toda la Biblia tiene más de 2000 menciones de que Cristo va a regresar. Y el primero que habla es Enoc, el que Dios traspuso, dice que espera la venida de Cristo con sus millares, por allá en el libro del Génesis. Es muy importante tenerlo en claro. Para que Cristo pueda venir tiene que haber una gran cantidad de hechos y sucesos que se cumplan.
Pero el más importante que las señales es que el ser humano haya sido regenerado. ¿Qué significa? Que Cristo ya triunfó en el Calvario. Pero ahora el ser humano que acepta a Cristo tiene un problema. Su corazón todavía es malo. Mi corazón todavía es perverso. Y se necesita un proceso para hacerlo. Ese proceso fue anunciado desde el tiempo del profeta Daniel, lo vamos a ver, que se llama un juicio para investigar a todos los que han aceptado a Cristo. Es el mismo proceso de Cristo intercediendo por nosotros. Esta parte es necesaria y la han olvidado las iglesias por una razón. Como quitaron la ley, entonces nos enseñaron falsamente que la ley no hay que guardarla, entonces la regeneración del corazón para llevarnos a la obediencia pierde importancia porque confundieron de que la salvación no es por obras y como la ley me obliga a hacer obras, no matar es una obra, ahí hubo una confusión. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en sus escritos es que las obras tienen que venir como producto de que yo amo a Cristo, pero sí hay obras para ser justificados. Les voy a mostrar un texto porque ya lo repetí en una lección anterior, pero es necesario que lo volvamos a ver. Está en el libro de los Romanos, capítulo número 3, Romanos 2:13. Los que oyen la ley no son los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. Entonces, como el Señor sabe que tenemos que aprender a obedecer la ley, está este proceso de la intercesión de Cristo a través de un juicio investigador, que es el tema que vamos a ver durante esta semana. La segunda venida de Cristo ocurrirá porque ya Cristo venció a Satanás en la cruz, pero ahora el ser humano tiene que vencer el pecado con la ayuda de Dios. Solo por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, aquí tiene que vencerlo en su corazón. Cuando eso ocurra y que prediquemos el Evangelio, entonces vendrá la segunda venida de Jesús. Vayamos al tema número 3, las confusiones. Bueno, créanme que cuando Guillermo Miller, que fue quien se puso a estudiar esta profecía de los 2300 tardes y mañanas o años, tuvo una confusión porque en 1844, cuando termina esta profecía, y tranquilos que lo estudiaremos durante la semana, confundieron la purificación del santuario celestial con la purificación de la tierra. Entonces dijeron que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría a la tierra. Y efectivamente eso se llama el gran chasco. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo número 10, ahí está ese chasco y dice, a los que pasan el chasco les doy una orden. Vayan y profeticen y prediquen por todo el mundo. La iglesia del chasco fue la llamada, según Apocalipsis 10, último versículo, a ir a predicar, profetizar, hacer obra de profeta, predicar el evangelio a todo el mundo. Eso es una evidencia profética de la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, no solo Miller se equivocó, en la antigüedad también hubo equivocaciones. Voy a poner de ejemplo a la primera venida del Mesías. Los fariseos, los romanos, por información de los fariseos y los mismos discípulos de Cristo, esperaban que la venida del Mesías fuera así. Un guerrero que se monta en un caballo blanco, reúne un poco de ejércitos, toma a Jerusalén y la libera de los romanos. Pero resulta que no vino un guerrero, vino un hombre humilde montado en un pollino, en un hijo de burrito, y todos le dijeron, este es el rey. Imposible. Por eso cuando Cristo le decía a los discípulos, me van a matar y al tercer día resucitaré, ese prejuicio del falso Mesías, como lo veían ellos, pues los invasores dijeron, no, es imposible, no puede morir, el Mesías va a ser triunfante. Así que los del tiempo de Cristo se equivocaron respecto a la perspectiva del Mesías y por eso no pudieron reconocer en Cristo al Mesías. Esa es una. Ahora, miren que les voy a mostrar que en la misma profecía de Daniel 8:14, los 2300 días, Daniel tampoco la entendió y se enfermó terriblemente. Miren, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14, porque somos muy ligeros en juzgar a los adventistas que se equivocaron en ese chasco. Y se equivocaron sencillamente porque no interpretaron bien. Pero miren, esa equivocación fue lo que llevó a trastornar todo el mundo de los Estados Unidos. Y entonces el evangelio fue predicado.
Miren lo que dice Daniel capítulo 8, versículo número 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ojo, Daniel dijo, el santuario queda en Jerusalén y estamos aquí presos en Babilonia. Según el libro de Jeremías, íbamos a estar presos aquí 70 años. ¿Cómo es posible que ahora estemos 2300 años aquí? Como no la entendía, entonces el ángel viene y le explica a Daniel 3 veces que la profecía no es para su tiempo, sino que es para el tiempo del fin. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Va una. Daniel, esta profecía no se cumple aquí en sus días, es para el tiempo del fin. Se lo vuelve a decir en el 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Van 2. Y la tercera está en el versículo 26 de Daniel 8. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que Daniel tenía claro, pero él tenía un prejuicio. El santuario va a ser Jerusalén, pero el santuario va a ser el cielo. Así que como se equivocó Miller y los adventistas, también Daniel se equivocó. Y tan grande fue la equivocación de Daniel que en el capítulo número 8, versículo 27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Vieron? Así como Daniel se equivocó, se equivocaron los mileritas. Interpretaron mal la profecía. ¿Qué tiene que ver esta profecía con nuestros días? Bueno, es muy sencillo. Esa profecía indicaría 2 fechas de tiempo muy importantes. Una, la del año 31, cuando Cristo iba a morir, resucitar y acabar con la deuda del pecado. Porque esa es la primera parte del plan de salvación. Pero faltaba una segunda fecha. En 1844, cuando termina esta profecía, y recuerden, véanse los videos de la semana porque ahí lo vamos a explicar, empezará la segunda parte y es la revisión de todos los que se le ha regenerado el corazón y pueden entrar al reino de los cielos y que ya han muerto. Ese juicio investigador es solo para los muertos que han aceptado a Cristo y que se puede verificar si quedaron fieles hasta el día de su muerte. Y muy pronto comenzará para nosotros el juicio de los vivos. Esa es la importancia de esta esperanza. Así que el último punto es la gran esperanza hoy. Óyeme, qué lindura. Tenemos una esperanza grandiosa. El mundo se está colapsando. Lo moral va a aumentar. Lo político se va a desordenar. No hay ningún ismo, ni democracia, ni socialismo, ni comunismo, ni nazismo, ni lo que sea. No hay ningún ismo que le solucione el problema a este mundo. No gobiernan bien, porque gobiernan sin Dios en el corazón. La economía no va a solucionar el problema, se va a degenerar. Así que la única esperanza que nos queda a nosotros los seres humanos es la segunda venida de Cristo. Ahora, miren el siguiente comentario para terminar. Hay mucha gente alarmada de la segunda venida de Cristo sacando un poco de videos solo para generar dinero e ingresos, alarmando a la gente. Yo le hago una pregunta, ¿usted está muy alarmado? La pregunta es, ¿cuántas personas están estudiando con usted la Biblia que usted les está diciendo que Cristo viene? Eso sí es estar alarmado. De resto es estar asustado. No hay que asustarnos, la promesa está escrita. Pero si estamos aletargados y dormidos y no estamos predicando el evangelio a otras personas. Esta semana vamos a revivir esa promesa, vamos a repasar muy bien esa profecía y ojo, lo importante no son las fechas, sí son importantes, pero lo más importante es entender que esta profecía tiene los 2 momentos específicos del plan de salvación, la muerte de Cristo en el 31 y el inicio del juicio investigador en 1844. Si uno empieza a comprender esto es lo más central. Yo he escuchado muchos hablar de los 2300 días y demoran 2 horas hablando en la fecha, pero no hacen énfasis en los eventos. Lo importante son los eventos.
porque yo participo en esos eventos. En el primero yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Me bautizo y me entrego a Él y su muerte y su resurrección me da salvación. Pero el juicio investigador y la intercesión de Cristo ayudan a que la ley de Dios esté aquí en mi corazón por amor y yo lo pueda amar y yo lo pueda obedecer. Oremos. Oh Señor, gracias por tus bendiciones y permítenos pasar firmes por estas pruebas y tener la esperanza de salvación en tu segunda venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con la cámara de Saúl Alcántara, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.